¿Cómo les da? 16 de julio. Hace mucho frío, como verán. Y yo hoy lo que quiero es decirle algunas cosas para ponernos en contexto. Y a ver si entre todos a lo- razonamos, por lo cuales les voy a pedir dos cosas. Primero, si están de acuerdo con el contenido del programa, compártanlo. Eh, si están de acuerdo con lo que uno dice, también compártanlo. Porque una cosa es el contenido, que es la información que doy, y otra cosa son mis opiniones. En ambos casos, juntos o independientemente o de ninguna manera, pero si están de acuerdo, compártanlos. ¿Mm? Eso le haría al canal un favor. Y esto rebota en el canal de Facebook, el cual, repito, yo no uso. Dicho esto, que es lo que habitualmente dicen la gente en este medio, quería hacerles algunos comentarios. El dólar se fue, se plantó, se pegó un viaje. Y se pegó un viaje por varias razones. Primero porque está barato. Si está barato, comprá, campeón. Segundo, porque el Banco Central la semana pasada, creo que se los comenté, dejaba libre, a partir del día lunes, una cantidad pornográfica de pesos. Y parte de esa cantidad pornográfica de pesos fueron a buscar dólares. Por eso subió en un mes 30%. Bien, cuando se dieron cuenta que habían cometido un error, aclaro, el presidente del Banco Central y el ministro de Economía son socios en una consultora, cosa que no debían haber permitido jamás, porque ahí sí hay un conflicto de intereses. Es decir, repito, el que determina la política en general, la política económica en general, y el que maneja la política financiera son socios en una consultora. Esto es público y notorio, no estoy descubriendo la pólvora. Pero continuemos. Como sobraban muchos dólares, muchos pesos, salen a ofrecer bonos a una cifra pornográfica de intereses para chupar pesos del mercado, para bajarlo un poco, lo que va a durar muy poco. Pero esto genera deuda. Cuando el gobierno saca emisiones de bonos prometiendo una tasa de interés alta, necesariamente al vencimiento de estos bonos o paga capital absorbido más intereses o paga intereses y renueva capital, pero siempre es deuda. Que sí, si nosotros hacemos un seguimiento del gobierno de Milei, el endeudamiento interno en bonos del Tesoro, en bonos del Banco Central, en bonos en general, es pornográfico. Está bien, sacaron las LELIT, pero cambiaron con otra cosa. Le cambiaron el nombre a las deudas. Pero las deudas continúan y la deuda en un momento hay que pagarla porque el acreedor son los bancos, es el sistema financiero. Entonces acá hay una doble competencia. Yo te pongo un bono caro para que no me compres dólares, pero eso a la vez encarece la tasa de interés. Por lo tanto, si vos te querés comprar un auto, una heladera, un lavarropas, tomar una hipoteca, lo que te va a cobrar el banco siempre va a ser más alto, más allá del riesgo financiero, va a ser más alto porque ellos pueden colocar ese dinero productivo, porque comprar una heladera es que haya gente que trabaje en la línea blanca. Si te compras un coche, le das laburo a los mecánicos que hicieron ese auto, en fin, esto es básico. Ahora, si vos sacás dinero del mercado para el crédito personal, para que no se te vaya el dólar comprando bonos, estás haciendo daño por los dos lados. Recién alguien que me pareció hizo un comentario de muy buena leche, porque hay comentarios que a veces son,
son críticos, pero son hechos desde la buena leche. Y yo estos comentarios yo los agradezco. Cuando yo le digo a Caputo, ¿por qué no das un ejemplo y traes la que tenés afuera? Es porque yo sé que la tiene fuera. Yo no sé qué dice el kirchnerismo, no tengo idea, yo no le presto atención a lo que dice el kirchnerismo. Por una simple y elemental razón, ya primero no gobiernan, segundo yo no tengo simpatías ideológicas con el kirchnerismo, sí no les presto atención. Así como no le presto atención a tantas cosas, no le presto atención al kirchnerismo. Puede ser que en algún concepto coincidamos, pero son accidentes del destino. Si estamos hablando de la ley de gravedad, es posible que los dos digamos que la ley de gravedad es que tiene que ver con la caída de un objeto desde una altura hasta el piso, corre a la misma velocidad estando con atmósfera o estando sin atmósfera. Prueba que logró, creo que fue Armstrong, con el martillo y la pluma, recuerdan, desde la luna. Bueno, probó a Newton de esta manera. Muy bien. Yo tengo amigos en el mundo agropecuario, como se habrán dado cuenta, ¿sí? Muy bien. A mí no me parece, primero, la apertura de la sociedad rural en Palermo va a estar cargada de milenistas porque no le dan entradas a las agrupaciones de campo, a las cooperativas, a las asociaciones de productores que son abiertamente opositores, o que son opositores, o que simplemente dicen, flaco, yo con este dólar no me conviene sembrar. Bueno, esta gente que pone plata permanentemente no han sido hasta hoy invitados. Y está mal lo que voy a decir. Hay alguno que aparece sobándole el lomo. Yo lo que le sugeriría a ese que le soba el lomo, flaco, todo el mundo sabe que tenés razones para sobarle el lomo, que es miedo. Si vos no querés tener miedo en tu vida pública, no hagas nada que te produzca que te extorsionen. Consejo. Como yo no tenía ganas de tener límites en mi vida privada, es decir, quería tener una vida privada tranquila, nunca me dediqué a la vida pública. Pero toda la gente de mi generación que se dedicó a la vida pública fue perseguida por su vida privada. ¿Me entienden? Bien, volvamos a lo nuestro. Van a vetar la ley de jubilaciones y seguramente vetarán también la moratoria. Ahí van a conseguir un poco más de apoyo porque el gobernador de Mendoza, Cornejo, que es un ganso, como decimos los radicales a los conservadores de Mendoza, va a hacer una lista, va en lista con la Libertad Avanza en las legislativas que unifica para votar el mismo día. Más sobada imposible. Esto a la larga se paga, Alfredo. Y se paga caro, Alfredo. Pero no importa. Quería hacer este comentario. Es decir, descontemos a Mendoza. Los senadores y diputados de Mendoza seguramente van a acompañar el veto. Los de Mendoza del radicalismo, de mi partido. La causa, el régimen, los desposeídos, todo eso para Cornejo no existe más. Pasará lo mismo con Entre Ríos, con el MID de Rogelio Frigerio, que se está comprando un quilombo. Advierto desde antes para que después no digan que no se los dije. No mandarlo a De Angelis o pedir a De Angelis que no vaya ya le generó un quilombo interno en la provincia, porque él gana la provincia con un enorme apoyo del radicalismo.
Si no, fíjense las intendencias y los departamentos de la provincia de Entre Ríos, ¿quién los maneja? Se compró un quilombo por tonto, Rogelio. Pero bueno, el problema de Rogelio. La agrupación Somos Buenos Aires, que suma, lamentablemente para el oficialismo, inclusive para el peronismo suma, eh, ha sido decididamente va a ser ignorada por la prensa nacional, definitivamente ignorada. Es decir, por Nico Wiñaski, por Débora Player, por Tebruk, por Jonathan Viale, por Majur, por tantos otros, por Cristina Pérez. Yo no la puedo criticar a Cristina Pérez porque Cristina Pérez duerme con un oficialista. Es decir, el amor puede más que la profesión. Un profesional inteligente se toma un año sabático, 2 años sabáticos, lo que dure la relación. Digo, ¿no? Pero bueno, Guada Vázquez, que es inimputable en este sentido, Guada siempre es oficialista. ¿Mm? Lamentablemente Claudio Saboya, Pablo Rossi, Laje, Novarecio, Tene y La Nación Más. Todos estos muchachos, según la información que yo tengo, de tan oficialistas, ya dan un poco de pena. Eh, Uno de ellos le hizo un reportaje a un candidato de la provincia de Buenos Aires de radicalismo con tanta mala leche que el candidato le empezó a tomar el pelo. Feynman, por ejemplo, le empezó a tomar el pelo. Porque en una elección legislativa, yo creo que esto les quede claro, una elección legislativa, ¿qué es? Quiero ganar concejales, consejeros escolares, pero básicamente concejales, meter diputados provinciales y meter senadores provinciales porque la oposición en la legislatura de la provincia de Buenos Aires está en minoría. Maneja Kicillof la legislatura, ni siquiera Kicillof la maneja el kirchnerismo. Entonces, que nosotros que estamos en mejores posiciones que la Libertad Avanza y el PRO juntos, en ponerle mayor cantidad de legisladores que sean opositores al peronismo de la provincia de Buenos Aires, deberíamos ser convocados por la prensa porque somos otra cosa. No. Que sí, esta va a ser una elección de aparato en términos familiar, es decir, el boca a boca. Y yo les quiero hacer una advertencia antes, para que no haya dudas. En la provincia de Buenos Aires va a haber dos elecciones, una en septiembre y otra a fines de octubre. Para cubrir las mesas de la provincia de Buenos Aires se necesitan 43.000 fiscales. Yo diría que son 13 millones de votos, 43.000 fiscales. Yo diría unos 5.000 fiscales generales, nada más que en las escuelas. Nada más que en las escuelas. Después el aparato fiscalizador en los centros de acumulación de datos, en el correo de la provincia de Buenos Aires, en los tribunales, en el tribunal, en la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Es decir, estamos hablando de 50 y pico de mil personas. Yo no creo que ni la Libertad Avanza ni el PRO nunca los tuvo. A eso estábamos nosotros. ¿Y ustedes de dónde sacan 50.000 tipos? Me van a decir si es muy simple. El candidato a concejal, su mujer fiscaliza. O fiscaliza a su hijo.
o fiscaliza a sus hermanos, a sus primos. El aparato fiscalizador del radicalismo son las familias, eso lo he dicho 20 millones de veces, y arranca en los municipios, donde nosotros ponemos un concejal y hay 10 escuelas en ese distrito, tenemos las 10 escuelas cubiertas. Eso no hay discusión. El peronismo tiene la CGT que ya le advirtió, nosotros nos hacemos caso, macho, nos ocupamos de todo. Se los dije el 9 de julio, esto. El 9 de julio cumplimos 5 años juntos, me olvidé de decírselos. El 9 de julio cumplimos 5 años en el aire. No es poca cosa, ¿no es cierto? Agradezco desde ya el auspicio del Chase Manhattan Bank, del Swiss Bank, la corporación Swiss Bank, Bank Corporation, eh, y de alguna otra más. Nada, no sale un mango esto. Pero cumplimos 5 años juntos, cosa que me había olvidado. El 9 de julio, yo arranqué un 9 de julio. Fíjese qué cosa. Por lo tanto, volviendo a lo que estábamos hablando, se necesita una máquina fiscalizadora enorme, porque la fiscalización, por ley, es obligación de los partidos políticos. Normalmente, para que se queden tranquilos, en los pueblos las cosas se manejan así. Como todo el mundo se conoce, se ven en los supermercados, en las reuniones de padres del colegio, van al mismo club. Pasaba, por ejemplo, con el ARI cuando nos enfrentó. La coalición cívica ARI alguna vez se enfrentó al radicalismo. ¿Y qué hacía el radicalismo de los pueblos? Le decía, quédate tranquila, poneme un fiscal general que se encargue del tema de las boletas, pero en la mesa no va a pasar nada. Y no pasaba nada. Aparte, técnicamente, como está armado el padrón, como están armados los controles, no hay posibilidad alguna que pase algo. Pero vos necesitas una máquina de 50.000 personas en la provincia de Buenos Aires para fiscalizar. Y la última vez que Juana Sef fue a una elección sacó 27.000 votos. A esto me refería el otro día cuando me sorprendió que Juan, que es una colectora de la Libertad Avanza, la arruina a María Eugenia. Gracias por la corrección. No puedo explicar por qué, tengo un tema con los maxilares y a veces no importa. Malas noticias para Javier Iguacel, que había conseguido que la denuncia que había producido un fiscal por abuso de autoridad en negocios incompatibles con la función pública, porque mandó a hacer obra pública sin licitación. Esto no prejuzga un delito, no se debe hacer, pero no prejuzga un delito. Si yo tengo una urgencia, yo por ahí... Pero hay maneras de que frente a un apuro de carácter administrativo yo no vulnere la ley. Es decir, pidiendo presupuestos, por ejemplo. Evito la licitación. Estamos hablando de obras chicas. Bueno, estas eran obras importantes. En un principio se desestimó la denuncia del propio fiscal. El juez dijo, no hay elementos suficientes. El fiscal apeló. Y la Cámara Contencioso Administrativo Federal dijo, le llamó la atención al juez porque dijo que con mucho menos pruebas, porque son delitos producidos en vialidad nacional, con mucha menos prueba se había condenado a otras personas, sin dar nombres. Normalmente en los entes que hacen servicios,
que cumplen servicios en el Estado, hay que ser extremadamente prudente porque está siempre al filo de un error. Un expediente sin informe técnico, es decir, con lo que me dicen los colegas, por ejemplo, no sale nada de la Casa de Gobierno con un informe técnico. Por lo tanto, jurídicamente es muy vulnerable la Casa de Gobierno. Bueno, Javier Iguacel, al cual yo presumo un tipo honesto, más allá de la presunción de la ley, yo lo sospecho personalmente como un buen tipo. Se está comiendo el disgusto de que la Cámara Contencioso Administrativa Federal le diga al juez, no, flaco, ponete a investigar porque hay elementos suficientes como para investigar. Abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública, etcétera, etcétera. Yo para finalizar, después de este raid, quería hacer un comentario. No hay ninguna manera que el presidente cambie su manera de ser, porque es su manera de ser, es su carácter, es su forma de ver la vida, su forma de ver a los otros. Y yo sigo pensando de que hay dos electorados que lo hicieron al presidente. Un electorado de gente muy fanática, más algunos que creen que paga muchos impuestos. Cuando el enojo no es que yo pago impuestos, el enojo es que se hacen con los impuestos. Y en esto vamos a decir que los gobiernos peronistas anteriores no ayudaron, mostrando que los impuestos que nosotros pagábamos tenían un destino inteligente. Pero si estamos enojados en qué se aplican los impuestos, este gobierno aumentó la UH, la tarjeta naranja, los subsidios, cosa que me parece bien, porque a la gente pobre hay que ayudarla, pero no le puso un metro de cloacas, no le puso un litro de agua potable, no le puso 50 kilos de cemento para hacer una vereda. Les da plata. Como a lo mejor esa gente sería mucho más feliz, como era en el gobierno de Mauricio Macri, que le hicieran calles, que no llegara con las zapatillas embarradas a la ruta para tomarse el colectivo. Es muy tilingo protestar por los impuestos. Hay que protestar por dónde van a parar los impuestos. A la gente que protesta por los impuestos yo le digo, los que estamos pagando impuestos desde hace 18 meses, van a pagar para financiar los trolls de Patricia Burris, para perseguir a tipos como yo, que ponen su nombre y apellido en las redes. ¿Qué opina? Y me voy a hacer un picnic en tribunales con ellos. Pero hay un montón de tipos, hombres y mujeres, que no son abogados, que no tienen abogados gratis como los tengo yo, en fin, que lo único que deberé pagar es la tasa de justicia, que después me la van a devolver porque los casos los voy a ganar, aunque sean en la corte dentro de 10 años. Hay un montón de gente que le tiene miedo a la amenaza. Y Patricia es una experta en la amenaza, porque desde que era chiquita, con su discurso y las bombas, no sé si las puso o no, pero fue imputada que sí, generaba temor. Eso es el terrorismo, generar terror. Y eso está en el espíritu de uno. Está en el ADN de las personas, en su carácter. Yo fui siempre un opositor de la dictadura militar, porque lo que yo exigía de la dictadura militar era su desaparición, volver que la gente votara. Es decir, mi ídolo era una urna. Las que Redindegui decía que están bien guardadas, bueno, yo lo que decía, sáquenlas, límpienlas, porque las vamos a usar y se las vamos a llenar de votos. También se lo dijimos a la NUCE, cuando sabíamos que los votos que iban a llenar las urnas eran peronistas. A mí me importó un bledo de dónde venían los votos, yo quería votos. No botox, votos, sufragios.
Hay una enorme contradicción que no las veo acá, acá la gente la tiene todo muy clara. Yo veo la contradicción en las redes sociales. No necesariamente si le va mal a Milei viene el peronismo. Y se lo vamos a demostrar ahora en septiembre. Tampoco no necesitamos que Schiaretti sea candidato a gobernador por la provincia de Córdoba para hacer una buena elección en Buenos Aires. De ninguna manera. Que estos son los discursos de esta lista de periodistas que acabo de dar. Porque son tan imbéciles, tan poco profesionales, tan cobardes, que todos tienen el mismo discurso. No tienen ni siquiera la inteligencia de darlo vuelta, cambiar la historia, es decir, entrar por otro lado. No, el mismo discurso. Como pasó antes de la votación de jubilados y después, ¿de dónde van a sacar la plata? Estaba en la ley de dónde iban a sacar la plata. Entonces nosotros como ciudadanos del común tenemos un enorme problema. No podemos confiar en los medios. Por más que se regalen estatuillas de oro, de plata, de acero inoxidable, andás a ver, no podemos confiar en los medios. Los medios defienden sus intereses que normalmente no tienen nada que ver con los nuestros. Tienen que ver con sus intereses económicos. Porque hace muchos años alguien descubrió que los medios sirven para hacer negocios en otras cosas. Por eso los medios, por lo general, son deficitarios. Por eso Paramount vende Telefe. Los medios de comunicación, casi yo diría en el mundo entero, son deficitarios. La RAI es deficitaria hace muchos años, de toda la vida. Radio Televisión Española es deficitaria, porque son servicios públicos. Por ahí hacen un show, por eso hacen videos, hacen documentales, porque están en ese camino, están en el camino de lo cultural, de la información. Nuestros medios dan pérdida a todos, absolutamente todos, pero son instrumentos de poder para hacer negocios en otro lado. El grupo Vila Manzano hace negocios con el petróleo en Vaca Muerta, no en la televisión. El grupo Clarín no hace negocios con TN, hace negocios en otros lados, por ejemplo, Telefónica y Telecom, que todavía nadie se enteró que es un monopolio, por ejemplo. Entonces, volviendo al principio, quedamos nosotros, no yo, nosotros, los que opinamos porque somos ciudadanos aprovechando la tecnología para decir lo que pensamos. Y por eso para mí es tan importante que si coincidimos, nos digamos coincidimos. Y si no coincidimos, bueno, no coincidimos. Eso es lo bueno de vivir en democracia. Lugar de donde no me quiero mover y este gobierno nos está empujando al abismo. Porque si yo tengo que empezar a cuidar lo que digo, cosa que no va a ocurrir, de ninguna manera va a ocurrir, porque me ponen 10 comisarios o 10 oficiales a controlar las cosas que yo digo desde una computadora, muchachos, los espero, vengan cuando quieran. Y nos vemos en tribunales, yo no soy un patotero, nos vemos en tribunales. Ahora prepárense, porque yo sí voy hasta la Corte Interamericana de Justicia. Prepárense, conmigo no. Y con nosotros tampoco. La tecnología ha democratizado la opinión. Defendamos la democratización de la opinión. Por eso les pedí, como casi creo es la primera vez que lo hago, si están de acuerdo con lo que digo, por favor acompáñenme y difúndanlo. Compartan el programa, compartan el canal.
No tengo ningún esfuerzo en hablar media hora con ustedes, pero me parece que el contenido puede llegar a ser importante. Los quiero mucho, nos vemos este fin de semana si es posible o la semana que viene. Sean buenos, pórtense bien.